Mamá, conozca a la nueva dueña de su finca. Las palabras de Matías resonaron en mis oídos como un trueno mientras él y Beatriz cruzaban la puerta principal de mi casa como si fueran los legítimos propietarios. Detrás de ellos venía Gloria, la madre de mi nuera, arrastrando maletas enormes, seguida por 3 hombres que supuse eran los hermanos de Beatriz, cargando cajas y más equipaje. Todos entraban a mi hogar, la casa que construí con 40 años de sacrificio, como una invasión planeada. Voy a quedarme con la casa grande para mi esposa y la familia de ella, continuó Matías con una frialdad que nunca había visto en sus ojos. Así que tire sus cosas viejas inmediatamente, mamá. Esta propiedad necesita dueños que realmente la merezcan. Antes de que pudiera reaccionar, Beatriz abrió mi armario y comenzó a lanzar mi ropa al suelo. Gloria reía a carcajadas mientras pisoteaba el vestido color marfil que usé en la boda de Matías. Los hermanos vaciaban mis cajones, tirando fotografías, documentos, recuerdos de toda una vida como si fueran basura. Y mi hijo, el niño que amamanté, el joven que eduqué con tanto amor, simplemente observaba con los brazos cruzados y una sonrisa de satisfacción. Fue entonces cuando algo se encendió dentro de mí. Algo que llevaba años esperando el momento correcto. Sonreí, miré directamente a los ojos de Matías y lo que dije en ese instante cambiaría todo para siempre. Pero para entender ese momento, para comprender por qué esa sonrisa apareció en mis labios cuando todo parecía perdido, necesito llevarte 40 años atrás. A esa mañana terrible cuando el doctor salió de la sala de emergencias y me dijo que mi esposo no había sobrevivido al accidente. Tenía 27 años, 2 niños pequeños, Matías de 3 años y Hugo de apenas 1, y una propiedad que era poco más que un terreno árido con una casita de madera que apenas resistía las lluvias. Lo que no sabía entonces era que mi esposo también había dejado deudas por $30,000, una cifra que parecía tan alta como las montañas que rodeaban el pueblo. Recuerdo esa primera noche sola, sentada en el piso de esa casita, con mis 2 bebés dormidos sobre un colchón viejo, mirando las estrellas a través de los agujeros del techo. Lloré hasta que no quedaron más lágrimas. Y cuando el llanto se acabó, algo más apareció. Una determinación feroz, salvaje, que nunca supe que llevaba dentro. Me puse de pie, me sequé el rostro y me hice una promesa. Mis hijos nunca pasarían hambre, nunca dormirían en la calle, y algún día esta tierra sería próspera. Aunque tuviera que romperme en el intento. Y casi me rompo. Trabajé en todo lo que encontré. Limpiaba casas por las mañanas, desde las 6 hasta el mediodía, ganando apenas $5 por casa. Lavaba ropa ajena por las tardes, arrodillada junto al río con las manos sangrando por el jabón y la piedra. Por las noches, cuando mis hijos dormían, cosía vestidos para las señoras del pueblo bajo la luz de una vela porque ni siquiera teníamos electricidad constante. Cada centavo que ganaba lo dividía con precisión matemática. 50% para alimentar a mis hijos, 30% para pagar las deudas poco a poco, y 20% para comprar materiales de construcción. Ladrillo por ladrillo, viga por viga, construí con mis propias manos una casa más grande. Aprendí a mezclar cemento viendo a los albañiles del pueblo. Aprendí de plomería preguntándole al ferretero cada detalle hasta que me miraba con fastidio. Aprendí de electricidad porque no tenía dinero para pagar a un técnico y no iba a permitir que mis hijos vivieran a oscuras. Mis manos, que antes eran suaves, se llenaron de callos y cicatrices. Mi espalda dolía cada noche como si me hubieran golpeado con un bate. Pero cada mañana me levantaba de nuevo, porque rendirse nunca fue una opción que consideré. Los años pasaron como ráfagas de viento. Matías y Hugo crecieron viendo a su madre trabajar sin descanso. Les di educación, ropa limpia, comida caliente en la mesa todas las noches, aunque yo a veces me saltara comidas para que alcanzara. Pagué la universidad de Matías con los ahorros de 10 años de trabajo. Cuando se graduó de Administración de Empresas, lloré de orgullo pensando que todos esos sacrificios habían valido la pena. Hugo eligió un camino diferente, se hizo carpintero y se quedó cerca, ayudándome con la finca, reparando lo que se rompía, siendo el hijo que siempre estuvo presente. La finca creció. Lo que era un terreno árido se convirtió en campos productivos. Planté árboles frutales que ahora daban cosechas generosas. Construí corrales y crié ganado. La casita de madera se transformó en una casa grande de 2 pisos con 6 habitaciones amplias, cocina moderna, baños con agua caliente, y un porche donde me sentaba cada atardecer a ver el fruto de décadas de esfuerzo. La propiedad ahora valía más de $500,000 según el último avalúo que hice.
$500,000 construidos con mis manos agrietadas y mi espalda doblada. Matías se casó hace 5 años con Beatriz. Desde el principio algo en esa mujer me inquietó. La forma en que miraba la casa, calculando, evaluando. La manera en que hacía preguntas sobre los documentos de propiedad, sobre testamentos, sobre herencias. Pero callé porque quería ver feliz a mi hijo. Gloria, la madre de Beatriz, comenzó a visitarnos con frecuencia después de la boda. Siempre con comentarios sobre lo grande que era la casa, sobre cuánto espacio desperdiciado había, sobre cómo yo ya estaba mayor para mantener todo aquello sola. Hace 6 meses las insinuaciones se volvieron presiones directas. Matías llegó una tarde sin avisar, con Beatriz tomada de su brazo y esa sonrisa artificial que ya conocía demasiado bien. Se sentaron en la sala como si estuvieran en una reunión de negocios, no en la casa donde Matías había crecido, donde había dado sus primeros pasos, donde había llorado en mis brazos cada vez que tenía pesadillas. «Mamá, necesitamos hablar sobre tu futuro», comenzó él, y esas palabras me helaron la sangre porque sonaban ensayadas, como si las hubiera practicado frente al espejo. «Ya tienes 67 años. Esta casa es demasiado grande para ti sola. El mantenimiento, las reparaciones, todo eso es mucho para una mujer de tu edad». Beatriz asintió con falsa preocupación mientras acariciaba el brazo de mi hijo. «Hemos estado pensando, suegrita, que lo mejor sería que tú te mudaras a la casita pequeña del fondo, esa que antes usabas para guardar herramientas. Podríamos arreglarla, ponerle un baño decente, y tú estarías más cómoda en un espacio manejable». Me quedé mirándolos en silencio, sintiendo como cada palabra era una puñalada disfrazada de preocupación. «¿Y ustedes qué harían con la casa grande?», pregunté con una calma que me sorprendió a mí misma. Matías se aclaró la garganta, evitando mi mirada. «Bueno, mamá, Beatriz y yo necesitamos espacio. Queremos tener hijos pronto, y esta casa tiene las habitaciones perfectas para una familia en crecimiento. Además, la familia de Beatriz podría visitarnos con frecuencia, quedarse temporadas largas. Su mamá Gloria está sola también, ¿sabes? Sería bueno tenerla cerca». Ahí estaba. La verdadera razón detrás de toda esa conversación envuelta en papel de regalo. No querían cuidarme. Querían mi casa. Querían la propiedad que construí con 40 años de sangre y lágrimas. «No», dije simplemente. Una sola palabra, firme, sin explicaciones. El rostro de Matías se endureció al instante. «Mamá, no estás siendo razonable. Piensa en tu salud, en tu seguridad. ¿Qué pasa si te caes y no hay nadie cerca para ayudarte? ¿Qué pasa si tienes una emergencia médica?» Beatriz se inclinó hacia adelante con esos ojos calculadores. «Además, suegrita, Hugo vive a 20 minutos de aquí. Él podría cuidar de ti mejor si estuvieras en un espacio más pequeño y manejable. ¿No crees que es egoísta de tu parte mantener toda esta propiedad solo por orgullo?» La palabra egoísta resonó en la habitación como una bofetada. Yo, que me había partido la espalda para darles todo, era ahora la egoísta por querer conservar lo que me pertenecía. Me puse de pie, y ellos lo interpretaron como debilidad, como si estuviera a punto de ceder. «Quiero que se vayan», dije con voz tranquila pero firme. «Esta es mi casa. La construí yo. Los documentos están a mi nombre. Y mientras tenga aliento en el cuerpo, aquí permaneceré». Matías se levantó bruscamente, su rostro enrojecido de furia. «Eres una vieja terca y malagradecida. Después de todo lo que he hecho por ti, ¿así me pagas? ¿Sabes cuántas veces he tenido que escuchar a Beatriz quejarse de que mi madre vive como reina mientras nosotros pagamos alquiler en un apartamento diminuto? Esa confesión me partió el corazón. ¿Alquiler? Matías ganaba un buen sueldo como administrador. ¿Por qué estaban pagando alquiler cuando podrían haber ahorrado para su propia casa? A menos que estuvieran gastando el dinero en otras cosas. Beatriz tomó a Matías del brazo, fingiendo calmar la situación, pero sus ojos me miraban con un odio frío y calculado. «Vámonos, amor. Ya verás que tu madre entrará en razón cuando piense con claridad. A veces los viejos necesitan tiempo para aceptar lo que es mejor para ellos». Se fueron dando un portazo, y yo me quedé parada en medio de la sala que había construido con mis propias manos, sintiendo por primera vez en 40 años que quizás había cometido un error. No en defender mi propiedad,
sino en malcriar tanto a Matías que ahora se creía con derecho a tomar lo que no le pertenecía. Esa noche no pude dormir. Caminé por cada habitación de la casa, tocando las paredes que había levantado, recordando cada etapa de construcción. Aquí era donde Matías había aprendido a caminar. Allí Hugo había dibujado su primer garabato en la pared y yo no tuve corazón para borrarlo durante años. Esta cocina la había diseñado yo misma, ahorrando durante 3 años para comprar los gabinetes de madera. El jardín del frente lo había plantado con mis propias manos, cada rosal, cada bugambilia. ¿Cómo podía Matías pedirme que abandonara todo esto como si no significara nada? Llamé a Hugo a la mañana siguiente. Mi hijo menor llegó en menos de media hora, con esa preocupación genuina en el rostro que Matías había perdido hacía tiempo. Le conté todo. Hugo apretó los puños, y vi en sus ojos la misma determinación que yo tenía. Mamá, esto no se va a quedar así. Matías está siendo manipulado por esa mujer y su familia. He escuchado rumores en el pueblo sobre Gloria. Dicen que ya hizo algo parecido con la propiedad de su primer esposo. El hombre terminó en un asilo mientras ella vendía la casa. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Era posible que esto fuera un plan elaborado desde antes incluso de que Matías conociera a Beatriz? Hugo, necesito que investigues, le dije tomando sus manos entre las mías. Discretamente. Averigua todo lo que puedas sobre Beatriz y su familia. ¿Dónde vivían antes? ¿Qué pasó realmente con el padre de Beatriz? ¿Por qué Gloria está sola? Necesito saber con qué estamos tratando antes de que esto vaya más lejos. Hugo asintió con determinación. Ya lo estoy haciendo, mamá. Desde que esa mujer entró en nuestras vidas, algo no me cuadraba. Tengo un amigo abogado que puede ayudarnos también. Lidia, se llama. Es especialista en casos de abuso familiar y fraude de propiedades. Creo que deberías hablar con ella. 3 semanas pasaron en una calma tensa. Matías no volvió a visitarme, no me llamó, no respondió mis mensajes. Era como si hubiera muerto para él por el simple hecho de haberle dicho que no. Hugo, en cambio, venía cada 2 días con nuevos informes. Lo que descubrió me quitó el sueño durante noches enteras. Beatriz no era quien decía ser. Su verdadero nombre era Mónica. Había cambiado de identidad legal hacía 6 años después de estar involucrada en un caso de estafa a un anciano en otra ciudad. Gloria, su madre, había tenido 3 esposos, todos ellos hombres mayores con propiedades. 2 habían muerto en circunstancias sospechosas. El tercero estaba en un asilo sin un centavo a su nombre. Los hermanos de Beatriz tenían antecedentes por robo y extorsión. Sentada frente a Lidia en su oficina del centro, sentí por primera vez en semanas que no estaba sola en esta batalla. Era una mujer de unos 45 años, con ojos inteligentes y una forma de hablar directa que me gustó desde el primer momento. Maribel, lo que me está contando es más común de lo que imagina, dijo mientras revisaba los documentos que Hugo había recopilado. Estas familias operan con un patrón específico. Identifican a personas mayores con propiedades valiosas, infiltran a alguien joven y atractivo en la vida de los hijos, y luego comienza la presión psicológica. Primero son peticiones razonables, luego amenazas veladas, finalmente chantaje emocional directo. Y en muchos casos, logran su objetivo. Me recosté en la silla sintiendo el peso de esas palabras. ¿Qué puedo hacer? No quiero perder a mi hijo, pero tampoco voy a entregar lo que me costó toda una vida construir. Lidia se inclinó hacia adelante, con una intensidad en la mirada que me dio esperanza. Primero, vamos a proteger sus activos legalmente. Necesito que firme algunos documentos que evitarán cualquier transferencia de propiedad sin su consentimiento explícito ante notario. Segundo, vamos a documentar cada interacción que tenga con Matías, Beatriz o cualquier miembro de esa familia. Grabe conversaciones si es posible, guarde mensajes de texto, emails, todo. Tercero, y esto es lo más importante, necesito que confíe en mí y siga mis instrucciones al pie de la letra cuando llegue el momento. Porque ellos van a intensificar la presión. Siempre lo hacen cuando sienten resistencia. Sus palabras me asustaron y me fortalecieron al mismo tiempo. ¿Usted cree que van a intentar algo más drástico?, pregunté, aunque en el fondo ya conocía la respuesta. Estoy segura de ello, respondió Lidia sin dudar. Y cuando lo hagan, vamos a estar preparadas. No tuve que esperar mucho. 4 días después de mi reunión con Lidia,
Matías apareció en la finca nuevamente. Esta vez venía solo, sin Beatriz, y por un momento mi corazón de madre se llenó de esperanza pensando que quizás había recapacitado, que venía a disculparse, a volver a ser el hijo que yo conocía. ¡Qué ingenua fui! Se sentó frente a mí en el porche con una expresión que nunca le había visto, una mezcla de determinación fría y algo que me costó reconocer al principio, pero que finalmente identifiqué como desprecio. «Mamá, te voy a dar una última oportunidad de hacer esto por las buenas», comenzó sin siquiera saludarme, sin preguntar cómo estaba, sin un mínimo gesto de afecto. «Beatriz está embarazada. Vamos a tener un hijo. Tu nieto. Y ese niño necesita crecer en una casa digna, no en el apartamento miserable donde vivimos ahora». La noticia de un nieto debería haberme llenado de alegría, pero la forma en que lo dijo, como una herramienta de negociación, como un arma apuntada a mi corazón, me revolvió el estómago. «Felicidades, Matías», dije con voz neutral, sin mostrar emoción. «Espero que sean muy felices como padres». Él apretó los dientes ante mi respuesta controlada. «¿Eso es todo lo que tienes que decir? ¿No te importa dónde va a crecer tu nieto? ¿No te importa que tu propio hijo esté viviendo en condiciones difíciles mientras tú te das lujos en esta casa enorme?» Me mantuve en silencio, recordando las palabras de Lidia sobre documentar todo. Había colocado discretamente mi teléfono en modo de grabación antes de que Matías llegara. «Mamá, te lo voy a decir claramente porque al parecer la sutileza no funciona contigo», continuó con voz cada vez más dura. «O nos transfieres la casa grande voluntariamente y te mudas a la casita del fondo, o voy a tener que tomar medidas legales. Beatriz y yo hemos consultado con un abogado. Podemos demostrar que ya no estás en condiciones mentales de manejar una propiedad de este tamaño. Podemos demostrar negligencia, descuido, incluso peligro para ti misma». Sentí como la sangre se me helaba en las venas. Mi propio hijo me estaba amenazando con declararme incompetente. «¿Me estás amenazando, Matías?», pregunté con voz temblorosa, no de miedo sino de incredulidad absoluta. «Te estoy dando opciones, mamá. La opción fácil es que firmes los papeles de transferencia y todos quedamos contentos. Tú tendrías la casita arreglada, sin preocupaciones de mantenimiento, y nosotros podríamos darle a nuestro hijo el hogar que merece. La opción difícil es que nos obligues a llevarte a juicio, a exponer públicamente que eres una anciana terca que no puede cuidar de sí misma, y de todos modos terminaremos quedándonos con la casa, pero tú habrás perdido tu dignidad en el proceso. Tú decides». Me puse de pie lentamente, sintiendo cada uno de mis 67 años en las rodillas, en la espalda, en el cansancio acumulado de 4 décadas de trabajo sin descanso. Caminé hacia la baranda del porche y me quedé mirando los campos que había cultivado, los árboles que había plantado, la tierra que había amado más que a nada en este mundo, excepto a mis hijos. «Necesito tiempo para pensar», dije finalmente, sin voltear a mirarlo. Era lo que Lidia me había aconsejado, nunca confrontar directamente en esta etapa, aparentar considerar las opciones, hacer que se confiaran. Escuché a Matías ponerse de pie detrás de mí. «Tienes 3 días, mamá. 3 días para tomar la decisión correcta. Después de eso, mi abogado presentará la demanda de incompetencia mental y créeme que tenemos testigos que declararán a nuestro favor. Beatriz ha estado documentando cada uno de tus olvidos, cada vez que repites una historia, cada pequeño descuido. Tenemos un caso sólido». Se fue sin despedirse, sin un abrazo, sin siquiera voltear a verme. Lo vi alejarse por el camino de tierra y por primera vez en mi vida como madre, sentí que había perdido a mi hijo. No a la muerte, no a la distancia, sino a algo peor, a la avaricia y la manipulación. Apenas su camioneta desapareció en el horizonte, tomé mi teléfono y llamé a Hugo. Pasó exactamente lo que Lidia dijo que pasaría, le informé con voz entrecortada. «Tengo todo grabado. Amenazas de juicio, acusaciones de incompetencia mental, todo». Hugo respiró profundo al otro lado de la línea. «Mamá, Lidia y yo hemos estado preparando algo. Pero necesito que confíes en nosotros completamente. ¿Puedes hacer eso?». «Sí», respondí sin dudar, porque a veces la única opción que te queda es confiar en quien realmente te ama. Esa noche, Hugo y Lidia vinieron a la casa. Nos sentamos en la cocina que yo había diseñado, alrededor de la mesa que yo había barnizado con mis propias manos, y ellos desplegaron un plan que sonaba tan arriesgado que me dio vértigo solo de escucharlo. «Maribel, ellos van a intensificar la presión ahora,
explicó Lidia mientras organizaba documentos frente a mí. Probablemente organicen algún tipo de encuentro público, algo donde se sientan seguros y en control. Un restaurante, quizás. Querrán testigos que vean cómo tú firmas los documentos voluntariamente, para evitar problemas legales futuros. Van a presionarte psicológicamente hasta quebrarte. Hugo tomó mi mano sobre la mesa. Y nosotros vamos a dejar que crean que lo lograron. El plan era arriesgado, casi temerario, pero mientras escuchaba a Lidia explicar cada detalle, entendí que era la única forma de proteger no solo mi propiedad, sino de exponer la verdad de lo que Matías y esa familia estaban intentando hacerme. Cuando te llamen para ese encuentro, y créeme que lo harán, vas a aceptar inmediatamente, instruyó Lidia con esa voz profesional que me transmitía confianza. Vas a mostrar resistencia inicial, pero luego debilidad. Necesitan creer que te están quebrando, que estás al borde de ceder. Mientras tanto, yo estaré recopilando las últimas piezas de evidencia que necesitamos. Hugo se encargará de la parte técnica. Y cuando llegue el momento, vamos a voltear la mesa completamente. Hugo asintió con determinación. Mamá, sé que va a ser difícil actuar frente a Matías, fingir vulnerabilidad cuando por dentro estés furiosa. Pero es crucial que ellos bajen la guardia. Los hemos estado investigando durante semanas. Tenemos información que ni siquiera imaginan. No tuve que esperar mucho. Al segundo día, tal como Lidia había predicho, recibí una llamada de Beatriz. Su voz era dulce, empalagosa, tan falsa que me dieron náuseas. Suegrita, lamento mucho cómo se dieron las cosas el otro día. Matías estaba muy estresado. Ya sabes cómo es cuando tiene presión en el trabajo. Pero hemos estado hablando y creemos que sería bueno que nos reuniéramos todos, en un ambiente neutral, para discutir esto como familia civilizada. ¿Qué te parece si cenamos juntos mañana en la terraza? Es ese restaurante bonito en el centro, con vista a la plaza. Podemos conversar con calma, sin presiones, y llegar a un acuerdo que beneficie a todos. Cada palabra era una mentira envuelta en miel venenosa, pero seguí el guión que habíamos preparado. No sé, Beatriz. Esto me ha lastimado mucho. Necesito pensar si estoy lista para... Por favor, suegrita, interrumpió con falsa súplica. Piensa en tu nieto. Piensa en la familia. No queremos que esto termine en tribunales y abogados. Eso sería tan feo, tan doloroso para todos. Dame esta oportunidad de que arreglemos las cosas bien. Dejé pasar un silencio largo, calculado, antes de responder con voz cansada. Está bien. Iré mañana a la terraza. ¿A qué hora? Podía sentir la sonrisa de satisfacción de Beatriz a través del teléfono. A las 7 de la noche, suegrita. Te va a encantar el lugar. Es muy elegante. Ah, y Matías mencionó que sería bueno que llevaras los documentos de la propiedad, solo para que el abogado los revise y nos aseguremos de que todo esté en orden. Ya sabes, trámites legales aburridos pero necesarios. Ahí estaba. La confirmación de que esto era una emboscada planeada con precisión. Los llevaré, dije simplemente antes de colgar. Inmediatamente llamé a Lidia. Mañana a las 7 en la terraza. Quieren que lleve los documentos de propiedad. Perfecto, respondió Lidia con una nota de satisfacción en su voz. Entonces mañana vamos a terminar esto de una vez por todas. Confía en mí, Maribel. Confía en el plan. Esa noche casi no dormí. Revisé una y otra vez mi vestido color esmeralda, el que había comprado para ocasiones especiales. Planché cada pliegue, pulí mis zapatos, me arreglé el cabello frente al espejo como si me estuviera preparando para una batalla. Y en cierto modo, así era. Una batalla que definiría el resto de mi vida y el futuro de todo lo que había construido. Hugo vino por la mañana para revisar los últimos detalles. Mamá, vas a llevar esto en tu cartera, dijo mostrándome un pequeño dispositivo. Es una grabadora de audio de alta calidad. Va a capturar cada palabra que se diga en esa mesa. Lidia y yo estaremos en el restaurante, en mesas separadas, como clientes normales. No nos mires, no nos reconozcas. Cuando sea el momento, sabrás qué hacer. Me abrazó con fuerza, y sentí que ese abrazo me daba más fuerza que todas las palabras de aliento del mundo. Llegué a la terraza 5 minutos antes de las 7. Era un restaurante elegante como Beatriz había dicho,
con manteles blancos, cubiertos de plata, y una vista hermosa de la plaza principal del pueblo iluminada por faroles antiguos. Matías ya estaba ahí, pero no venía solo. En la mesa grande del fondo estaban Beatriz, Gloria con una sonrisa de satisfacción que me revolvió el estómago, los 3 hermanos de Beatriz que me miraban como hienas esperando los restos de una presa, y un hombre de traje que supuse era el abogado que habían contratado. 7 contra 1. Habían preparado esto como una ejecución pública disfrazada de cena familiar. Respiré profundo, toqué discretamente la grabadora en mi cartera, y caminé hacia ellos con la cabeza en alto, aunque mi corazón latía como tambor de guerra. «Mamá, qué bueno que viniste», dijo Matías poniéndose de pie, pero sin acercarse a abrazarme ni darme un beso. «Siéntate aquí, por favor. Ya pedimos vino para todos». Me senté en la silla que me indicaron, sintiéndome como un cordero rodeado de lobos. Gloria fue la primera en hablar, con esa voz chillona que siempre me había irritado. «Maribel, querida, qué bien te ves. Ese vestido te queda precioso. Mira, qué bueno que decidiste venir a conversar como gente civilizada. Los problemas familiares siempre se resuelven mejor con diálogo, ¿no crees?». Beatriz le tocó el brazo a Matías de esa forma posesiva que tanto detestaba. «Suegrita, te presentamos al licenciado Adrián. Él nos está ayudando con todos los trámites legales para hacer esta transición lo más suave posible. Es especialista en derecho de familia y propiedades». El tal Adrián me extendió la mano con una sonrisa profesional que no llegaba a sus ojos. «Señora Maribel, un placer. He revisado la situación y créame que lo mejor para todos es llegar a un acuerdo amistoso esta noche». Antes de que pudiera responder, uno de los hermanos de Beatriz, el más grande, de unos 35 años con tatuajes en los brazos, se inclinó hacia adelante. «Mire, señora, nosotros no queremos problemas. Solo queremos lo mejor para la familia. Mi hermana Beatriz está embarazada, ¿sabe? Una mujer embarazada necesita estabilidad, necesita un hogar propio, no puede estar con el estrés de vivir en apartamentos chicos donde el bebé ni siquiera va a tener su cuarto». Las palabras sonaban ensayadas, como si todos hubieran practicado sus líneas antes de mi llegada. Gloria pidió la cena sin siquiera preguntarme qué quería comer. Ordenó por todos como si fuera la dueña del lugar, como si ya fuera la matriarca de la familia. «Entonces, Maribel», comenzó con tono condescendiente mientras el mesero traía el vino, «Matías nos contó que necesitas 3 días para pensar. Pero mira, ¿para qué alargar esto? Aquí está el licenciado Adrián, aquí estamos todos nosotros como testigos. Podemos resolver todo ahora mismo, firmar los papeles, y todos nos vamos a casa contentos y en paz». El licenciado Adrián sacó una carpeta de su maletín con movimientos deliberadamente lentos, como un mago preparando su truco final. «Señora Maribel, aquí tengo preparado un documento de transferencia de propiedad muy simple. Usted mantendría el derecho de vivir en la casita pequeña de la finca por el resto de su vida, totalmente gratis, sin preocupaciones de mantenimiento porque eso sería responsabilidad de Matías y Beatriz. Ellos se harían cargo de la casa grande y de administrar la propiedad. Es un arreglo muy generoso, considerando las circunstancias». Las circunstancias. Qué palabra tan elegante para disfrazar un robo. «¿Y si me niego?», pregunté con voz temblorosa, fingiendo el miedo que Lidia me había dicho que mostrara. Matías se inclinó hacia adelante con expresión dura. «Mamá, ya te lo expliqué. Si te niegas, vamos a proceder con la demanda de incompetencia mental. Tenemos documentación médica que sugiere deterioro cognitivo, tenemos testigos que van a declarar sobre tus olvidos y confusiones, tenemos evidencia de que ya no puedes manejar una propiedad de ese tamaño de forma responsable». Beatriz puso su mano sobre la mía con falsa ternura, y tuve que hacer un esfuerzo sobrehumano para no retirarla bruscamente. «Suegrita, nadie quiere lastimarte. Pero tienes que pensar en lo que es mejor para todos. Piensa en tu nieto que va a nacer. ¿De verdad quieres que crezca en un apartamento horrible cuando tú tienes esa casa hermosa que prácticamente está vacía? ¿No es eso egoísta de tu parte?». La palabra egoísta otra vez. Como si yo fuera la villana de esta historia por querer conservar lo que me había costado toda una vida de sacrificio construir. Gloria se sirvió más vino y alzó la copa. «Yo digo que brindemos por la familia, por los nuevos comienzos, por hacer lo correcto». Los hermanos de Beatriz alzaron sus copas riéndose entre ellos, como si esto fuera una celebración.
El mesero trajo la comida y todos comenzaron a comer como si esto fuera una cena normal, como si no estuvieran intentando robarme todo por lo que había trabajado durante 40 años. Yo apenas podía probar bocado, el nudo en mi garganta era demasiado apretado. Matías cortaba su carne con movimientos bruscos, claramente impaciente por terminar con la farsa de la cena y llegar al momento de la firma. «Mamá, come algo», dijo sin mirarme realmente. «Te ves muy pálida. ¿Ves? Esto es exactamente de lo que hablamos. Ya no te cuidas bien. Necesitas que alguien esté pendiente de ti». Beatriz asintió con falsa preocupación. «Es verdad, suegrita. El otro día cuando fui a visitarte, la cocina estaba sucia, había platos sin lavar. Eso no es normal en ti. Antes eras tan ordenada». «Mentira. Mi cocina siempre estaba impecable, pero entendí que estaban construyendo su narrativa frente al abogado y los hermanos que actuarían como testigos. Cada palabra era una pieza más de su caso fabricado de incompetencia. Además», continuó Gloria con tono de falsa dulzura, «a tu edad, Maribel, deberías estar descansando, disfrutando de la vida, no preocupándote por reparaciones, por el jardín, por todo el mantenimiento que requiere una propiedad tan grande. La casita del fondo es perfecta para una persona sola. Tiene todo lo que necesitas, una habitación, un baño, una cocineta. ¿Para qué quieres 6 cuartos vacíos?». Uno de los hermanos de Beatriz, el que tenía un diente de oro, se rió con burla. «Yo no entiendo a los viejos que se aferran a casas grandes. Es como acaparar espacio que otros podrían usar mejor. Mi abuela era igual, se aferraba a su casa hasta que tuvimos que internarla. Al final nos lo agradeció, estaba mucho mejor en el asilo». La amenaza era clara. Si no cedía voluntariamente, encontrarían la forma de encerrarme en algún lugar. Sentí como las manos me temblaban, pero esta vez no fue actuación sino rabia genuina hirviendo en mis venas. El licenciado Adrián sacó los documentos y los extendió frente a mí con una pluma costosa. «Señora Maribel, he preparado todo para que esto sea lo más simple posible. Solo necesito 3 firmas. Aquí, aquí y aquí. Con esto, usted mantiene su derecho vitalicio a la casita, y Matías y Beatriz asumen la propiedad de la casa principal y la administración general de la finca. Es un arreglo muy justo que protege sus intereses mientras permite que la familia crezca». Miré los papeles sin tocarlos, sintiendo el peso del momento. Desde mi posición podía ver discretamente a Hugo sentado en una mesa del otro lado del restaurante, leyendo un menú pero claramente atento. En otra mesa, Lidia tecleaba en su teléfono como si estuviera trabajando, pero sé que estaba documentando todo. «No sé si puedo hacer esto», susurré con voz quebrada, dejando que creyeran que me estaban venciendo. Matías golpeó la mesa suavemente, impaciente. «Mamá, por Dios. Ya basta de drama. Firma de una vez. Esto es lo mejor para todos si lo sabes». Beatriz apretó mi mano con más fuerza, y esta vez dolió. «Suegrita, piensa en tu nieto. Mi bebé va a nacer en 4 meses. ¿De verdad vas a ser tan cruel de negarle un hogar digno? ¿Qué clase de abuela hace eso?». Las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas, pero no eran de tristeza sino de una furia tan profunda que me costaba contenerla. «Necesito ir al baño», dije poniéndome de pie bruscamente. «Solo. Necesito un momento». Gloria rió con desdén. «¿Ves? Ni siquiera puede manejar una conversación simple sin desmoronarse. Esto confirma todo lo que Matías nos ha dicho». Caminé hacia el baño con pasos deliberadamente inseguros, como una anciana frágil. Una vez dentro, me apoyé contra el lavabo y respiré profundo varias veces. Saqué mi teléfono y vi el mensaje de Lidia. «Aguanta 5 minutos más. Ya casi es hora». 5 minutos. Podía soportar 5 minutos más de esta humillación. Me lavé la cara, me arreglé el cabello, y cuando volví a salir, enderecé los hombros. Ya no iba a fingir debilidad. Cuando regresé a la mesa, todos me miraron expectantes. El licenciado Adrián había dejado la pluma justo sobre los documentos, como un cebo. «¿Ya está lista para firmar, señora Maribel?», preguntó con esa sonrisa profesional que quería arrancarle de la cara. «¿O necesita que le expliquemos de nuevo las cláusulas?». Matías se veía triunfante, como si ya hubiera ganado. Beatriz acariciaba su vientre todavía plano con dramatismo exagerado.
Gloria servía más vino para todos como si esto fuera una celebración. Me senté lentamente, tomé la pluma entre mis dedos y la acerqué al papel. Podía sentir la tensión en el aire, todos conteniendo la respiración esperando mi firma. Antes de firmar, dije con voz clara que los tomó por sorpresa: tengo algunas preguntas para el licenciado Adrián. El abogado asintió con paciencia fingida. Por supuesto, señora. Aclararemos todas sus dudas. Me incliné hacia adelante, mirándolo directamente a los ojos. ¿Usted revisó los documentos originales de la propiedad? ¿Verificó que no existan gravámenes, deudas o cualquier impedimento legal para esta transferencia? Adrián pareció momentáneamente desconcertado. Bueno, Matías me aseguró que todo está en orden. Pero usted no lo verificó personalmente, interrumpí con firmeza. Qué interesante para un abogado especialista. Matías intervino rápidamente. Mamá, no compliques esto. Los documentos están perfectos. Tú misma lo sabes. ¿Y usted revisó si existen otros herederos con derechos sobre la propiedad? Continué ignorando a Matías. Verificó que yo tenga la capacidad legal completa para hacer esta transferencia sin el consentimiento de todas las partes involucradas. El rostro del licenciado Adrián comenzó a perder color. Señora, Matías me indicó que usted era la única propietaria y que su otro hijo no tenía objeciones. Hugo, dije alzando la voz lo suficiente para que mi hijo pudiera escucharme desde su mesa. ¿Por qué no vienes y les dices si tienes objeciones? El silencio que cayó sobre la mesa fue absoluto. Matías y Beatriz se voltearon bruscamente y vieron a Hugo levantarse de su mesa y caminar hacia nosotros con una expresión que no dejaba lugar a dudas sobre su estado de ánimo. El rostro de Matías pasó de triunfante a confundido a furioso en cuestión de segundos. ¿Qué está haciendo él aquí?, preguntó Beatriz con voz chillona. ¿Nos estabas espiando, Hugo? Hugo llegó a nuestra mesa y colocó ambas manos sobre el respaldo de mi silla en un gesto protector. No espiando, Matías. Protegiendo a nuestra madre de lo que claramente es un intento de fraude y extorsión. Las palabras cayeron como bombas sobre la mesa. Los hermanos de Beatriz se pusieron de pie bruscamente. El de los tatuajes lucía amenazante. ¿Cómo te atreves?, gritó Matías. Esto es un asunto familiar privado. No tienes nada que hacer aquí. Oh, pero sí tengo, respondió Hugo con calma helada. Como coheredero de la propiedad, tengo todo el derecho de estar presente cuando intentan manipular a mi madre para que firme documentos fraudulentos. El licenciado Adrián comenzó a guardar sus papeles rápidamente. Yo no sabía que había otro heredero. Matías, me dijiste que esto estaba todo aclarado. Siéntese, licenciado, dijo otra voz femenina desde detrás. Todos nos volteamos para ver a Lidia acercándose a la mesa con un maletín en la mano y una expresión profesional que imponía autoridad. Soy Lidia Morales, abogada de la señora Maribel, y tengo algunas cosas que mostrarles a todos. El pánico comenzó a reflejarse en los rostros de Beatriz y Gloria. ¿Qué es esto, Matías?, susurró Beatriz con voz temblorosa. Dijiste que esto sería simple. Lidia abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Simple sí que es. Fraude es la palabra correcta. Extorsión. Intento de despojo. Falsificación de identidad. ¿Quieren que continúe? Gloria se puso de pie bruscamente. No tenemos que escuchar esto. Vámonos. Siéntese, señora Gloria, dijo Lidia con voz firme. O debería decir, señora Fernández. O es Rodríguez. O García. ¿Cuál de sus 3 apellidos de matrimonio prefiere que use? El rostro de Gloria se puso del color de la ceniza. Los hermanos de Beatriz comenzaron a moverse inquietos, buscando las salidas. ¿De qué está hablando?, preguntó Matías, pero en su voz había un toque de incertidumbre. Está hablando de que tu esposa no es quien dice ser, respondí yo, encontrando finalmente mi voz. Y que tú has sido usado como herramienta para robarme todo. Lidia colocó la carpeta sobre la mesa con un golpe seco que hizo temblar los vasos de vino. Beatriz, o debería llamarte por tu verdadero nombre, Mónica Patricia Salazar. Cambiaste tu identidad legal hace 6 años después de estar involucrada en un caso de estafa a un anciano de 73 años en Ciudad Victoria. El hombre perdió su casa, sus ahorros, todo.
Tú y tu familia desaparecieron antes de que pudieran procesarlos. Beatriz se puso de pie tan bruscamente que su silla cayó hacia atrás con estruendo. Eso es mentira. Matías, esto es mentira. Ella está inventando. Pero Lidia ya estaba sacando documentos, fotografías, registros oficiales. Aquí está el expediente del caso. Aquí está tu fotografía de la oficina de registro civil con tu nombre anterior. Aquí están los documentos de cambio de identidad. Todo legal en papel, pero hecho específicamente para borrar tu pasado y poder seguir operando. Matías tomó los papeles con manos temblorosas, y vi cómo su rostro iba cambiando conforme leía. La confusión, la negación, la horrible comprensión de que había sido engañado. Beatriz, ¿qué es esto?, preguntó con voz quebrada. ¿Es verdad? Tu nombre ni siquiera es real. Ella comenzó a llorar, pero eran lágrimas calculadas, de cocodrilo. Amor, puedo explicarlo. Eso fue hace muchos años. Yo era joven, mi familia me obligó a participar en cosas que yo no quería. Cambié mi nombre para empezar de nuevo, para ser una persona diferente. Lo hice por nosotros, por nuestro futuro. No, interrumpió Lidia con voz cortante. Lo hiciste para poder seguir estafando a gente vulnerable. Porque no fue un caso aislado, ¿verdad, Mónica? La mirada de Lidia se volvió hacia Gloria, cuyo rostro estaba completamente pálido. Su madre, Gloria Estrada, también conocida como Gloria Mendoza, también conocida como Gloria Suárez. 3 esposos en los últimos 15 años. El primero murió en circunstancias sospechosas 6 meses después de cambiar su testamento a favor de ella. El segundo está en un asilo sin recursos después de que ella vendiera su propiedad. El tercero logró escapar y puso una orden de restricción, pero para entonces ya había perdido $50,000. Los otros comensales del restaurante comenzaban a voltear, atraídos por el escándalo. El gerente se acercaba nervioso, sin saber si intervenir o no. Los hermanos de Beatriz se pusieron de pie intentando alejarse discretamente, pero Hugo bloqueó su camino. No tan rápido. Ustedes también tienen historias interesantes. Rodrigo Salazar, buscado por fraude en Monterrey. Fernando Salazar, 3 años en prisión por extorsión. Y tú, Carlos, dijo señalando al del diente de oro, tienes una orden de aprehensión pendiente por robo agravado en Guadalajara. Carlos escupió al suelo con desprecio. Esto es una trampa. Nos tendieron una trampa desde el principio. No, respondí yo levantándome finalmente con toda la dignidad que había estado conteniendo. Ustedes se tendieron su propia trampa cuando decidieron que una viuda de 67 años sería su próxima víctima. Matías dejó caer los papeles sobre la mesa y se llevó las manos a la cabeza. No puedo creerlo. No puedo. Beatriz, dime que esto no es verdad. Dime que realmente me amas, que el bebé es real, que algo de esto es verdad. Beatriz lo miró con una mezcla de pánico y cálculo, tratando de decidir si seguir con la mentira o cortar sus pérdidas. Fue Gloria quien tomó la decisión por ella. Vámonos. Ahora. Esto fue un error desde el principio. Te dije que este pueblo era demasiado pequeño, que alguien podría reconocernos. ¿Reconocerlas?, preguntó Matías con voz rota. ¿Cuántas veces han hecho esto? ¿Cuántas familias han destruido? Lidia sacó otro documento. Al menos 7 casos documentados en los últimos 10 años. Probablemente más que nunca se reportaron. Su método es siempre el mismo. Identifican a una persona mayor con propiedades. Mónica aquí presente seduce a un hijo o familiar cercano, se gana la confianza, y luego comienza la presión psicológica hasta conseguir transferencias de propiedad o acceso a cuentas bancarias. El gerente del restaurante finalmente llegó a nuestra mesa. Disculpen, pero están perturbando a los otros clientes. Voy a tener que pedirles que se retiren o llamaré a la policía. Llámela, dijo Hugo de inmediato. De hecho, ya viene en camino. Hicimos la denuncia formal hace 2 horas, solo estábamos esperando a que ellos mismos se incriminaran con la extorsión de esta noche. Como si hubiera sido invocada por sus palabras, 2 policías entraron al restaurante. Beatriz intentó correr, pero uno de los oficiales la detuvo con firmeza. Mónica Patricia Salazar tiene una orden de aprehensión pendiente. Tiene derecho a permanecer en silencio. Los hermanos también fueron arrestados.
sus órdenes pendientes finalmente alcanzándolos. Gloria gritaba que esto era un abuso, que ella era una ciudadana respetable, que nos demandaría a todos. Pero sus gritos sonaban huecos mientras los oficiales la esposaban también. Matías se quedó sentado, completamente destruido, mirando cómo se llevaban a la mujer que creía amar, a la familia que pensaba que era la suya. «Mamá», susurró finalmente, y en esa palabra había tanto dolor que por un momento mi corazón de madre se quebró. Lo siento tanto. Yo no sabía. Pensé que ella realmente me amaba. Pensé que estábamos construyendo una familia. Y en vez de eso, yo estaba ayudándolos a destruir la nuestra». Me senté a su lado, y por primera vez en meses, tomé su mano. Estaba fría, temblorosa. ¿El bebé era real?, pregunté suavemente. Matías negó con la cabeza, las lágrimas corriendo libremente por su rostro. No lo sé. Probablemente no. Probablemente era otra mentira, otra herramienta de manipulación. Dios, mamá, casi te quito todo. Casi destruyo todo lo que construiste. Por una mentira. Hugo se sentó al otro lado de Matías y puso una mano en su hombro. Fuiste víctima también, hermano. Ellos son expertos en esto, en manipular, en encontrar las vulnerabilidades de las personas y explotarlas. Lidia guardó sus documentos con eficiencia profesional. Señora Maribel, necesito que venga a la estación mañana para formalizar su declaración. Con la grabación de esta noche, los documentos que hemos recopilado y el testimonio de todos los presentes, tenemos un caso sólido no solo para proteger su propiedad, sino para asegurar que esta familia no pueda hacer esto nunca más. Asentí, sintiéndome de repente exhausta. El licenciado Adrián, quien había permanecido en silencio todo este tiempo, se puso de pie con el rostro rojo de vergüenza. Yo no sabía. Tienen que creerme. Matías me presentó el caso como una simple transferencia familiar. Si hubiera investigado más a fondo. Debería haber investigado, dijo Hugo con dureza. Es su trabajo. Y casi es cómplice de un fraude por negligencia. El abogado se fue rápidamente, probablemente temiendo por su licencia profesional. El gerente nos pidió amablemente que nos retiráramos, ofreciendo que la cena sería cortesía de la casa dadas las circunstancias. Salimos del restaurante a la plaza iluminada, donde la gente paseaba sin idea del drama que acababa de desarrollarse. Matías caminaba entre Hugo y yo, derrotado, avergonzado, pero finalmente libre de las garras de esa familia manipuladora. ¿Puedes perdonarme, mamá?, preguntó con voz infantil, como el niño pequeño que solía venir a mí cuando tenía miedo. Casi te quito todo. Casi. Casi, pero no lo hiciste, respondí apretando su mano. Y sí, puedo perdonarte. Pero entiende algo, Matías. El perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes inmediatamente. Vamos a necesitar tiempo, conversaciones difíciles, y sobre todo, vas a necesitar ayuda profesional para procesar todo esto. Él asintió, limpiándose las lágrimas con la manga. Lo que sea necesario. Haré lo que sea necesario para reconstruir nuestra relación. Hugo, yo también te debo una disculpa enorme. Te traté mal, pensé que solo querías la herencia para ti, cuando en realidad eras el único que veía la verdad. Hugo abrazó a su hermano, y verlos juntos nuevamente, aunque fuera en circunstancias tan dolorosas, me llenó de una esperanza que no había sentido en meses. Somos hermanos, dijo Hugo simplemente. Los hermanos se protegen. Siempre. Lidia se despidió con la promesa de llamarme al día siguiente para coordinar los siguientes pasos legales. Me quedé parada en la plaza con mis dos hijos, mirando las estrellas que brillaban sobre el pueblo donde había construido mi vida. ¿Y ahora qué, mamá?, preguntó Matías. Ahora, respondí con firmeza. Vamos a casa. A nuestra casa. Y vamos a empezar el largo proceso de sanar como familia. Pero esta vez, con honestidad, con respeto, y con el entendimiento de que el amor familiar no se mide en propiedades ni herencias, sino en estar presente cuando realmente importa. Los días siguientes fueron un torbellino de declaraciones en la estación de policía, reuniones con Lidia para asegurar que todos los documentos legales estuvieran en orden, y largas conversaciones con Matías que a veces terminaban en llanto, otras en silencio incómodo, pero siempre con un paso pequeño hacia adelante. Hugo se quedó en la finca durante esas semanas, ocupando una de las habitaciones de huéspedes,
y su presencia constante fue el ancla que me mantuvo firme cuando las emociones amenazaban con abrumarme. Matías venía todos los días, puntual, con expresión de culpa permanente en el rostro, intentando de mil maneras compensar el daño que casi causa. Pero yo sabía que la sanación no vendría de grandes gestos, sino de la constancia, del tiempo, de la voluntad genuina de cambiar. Una tarde, 2 semanas después de aquella cena desastrosa en la terraza, los 3 estábamos sentados en el porche tomando café mientras el sol comenzaba a descender pintando el cielo de naranja y violeta. Matías miraba los campos con expresión pensativa, y pude ver en sus ojos el mismo asombro que yo sentía cuando contemplaba todo lo que había construido. «Nunca realmente entendí lo que significaba este lugar para ti, mamá», dijo finalmente rompiendo el silencio. Veía la casa, los campos, y solo pensaba en el valor monetario. En cuánto podría venderse, en cómo podría resolver mis problemas económicos. Nunca vi el sacrificio detrás de cada ladrillo, el sudor en cada cerca, las noches sin dormir que dedicaste a levantar todo esto. Se volvió a mirarme con ojos enrojecidos. Fui tan egoísta, tan ciego. Y lo peor es que Beatriz, o Mónica, o como se llame, solo tuvo que presionar los botones correctos y yo me convertí en alguien que no reconozco. Hugo sirvió más café con movimientos pausados, dejando que Matías hablara, permitiéndole sacar todo lo que había estado guardando. Ella me hacía sentir que yo era un fracaso, continuó Matías con voz temblorosa. Que no era suficiente hombre porque no podía darle la casa que merecía, los lujos que otras mujeres tenían. Comparaba constantemente nuestra vida con la de sus amigas inventadas, con familias que supuestamente vivían en mansiones mientras nosotros pagábamos alquiler en un apartamento pequeño. Y yo, en vez de cuestionarla, en vez de preguntarme por qué gastábamos tanto dinero en cosas innecesarias que nos impedían ahorrar, dirigí toda mi frustración hacia ti, hacia la idea de que tú tenías algo que yo merecía por el simple hecho de ser tu hijo. Las palabras eran dolorosas de escuchar, pero necesarias. La verdad, confesó mirándose las manos, es que tengo deudas. Muchas deudas. Beatriz me convenció de sacar préstamos para mantener un estilo de vida que nunca pudimos pagar. Ropa de marca, restaurantes caros, un auto que costaba el doble de lo que podía permitirme. Ella decía que era necesario para proyectar éxito, que la gente solo respeta a quienes lucen prósperos. Y yo fui tan estúpido que le creí. Me acerqué a él y tomé su rostro entre mis manos, obligándolo a mirarme a los ojos. Matías, tienes 38 años. Eres un hombre adulto con educación, con inteligencia, con capacidades. Pero necesitas ayuda profesional para entender por qué fuiste vulnerable a ese tipo de manipulación. No es suficiente con arrepentirse. Necesitas trabajar en ti mismo para que esto nunca vuelva a suceder. Él asintió con determinación nueva en sus ojos. Ya hablé con un terapeuta. Tengo mi primera sesión mañana. Y también me inscribí en un programa de educación financiera. Voy a arreglar mi situación económica, aunque me tome años. Sin atajos, sin esperar que alguien más resuelva mis problemas. Lo voy a hacer bien esta vez. Mamá, te lo prometo. Hugo sonrió por primera vez en días. Y no vas a hacerlo solo, hermano. Yo te voy a ayudar a revisar tus finanzas, a hacer un plan realista de pagos. Somos familia. Eso es lo que la familia hace. Los días se convirtieron en semanas, y lentamente comencé a ver cambios genuinos en Matías. Llegaba temprano los sábados para ayudar con el mantenimiento de la finca, trabajo físico que nunca antes había querido hacer. Aprendió a reparar cercas bajo la guía de Hugo, sudando bajo el sol como yo había sudado durante décadas. Una tarde lo encontré llorando junto al corral de las cabras, y cuando le pregunté qué pasaba, me abrazó fuerte. Estoy viendo todo esto con nuevos ojos, mamá. Cada árbol que plantaste, cada piedra que moviste. Construiste un imperio con tus manos mientras criabas 2 niños sola. Y yo, que tuve todas las ventajas que tú nunca tuviste, casi lo destruyo todo por codicia. Lo dejé llorar en mi hombro, sintiendo que ese llanto era limpieza, era sanación, era el comienzo de un hombre nuevo emergiendo de las cenizas del egoísta que había sido. Lidia llamó un martes por la tarde con noticias sobre el caso. Maribel, tengo actualizaciones importantes. Mónica, quien se hacía llamar Beatriz, aceptó un acuerdo con la fiscalía. Va a declarar contra su madre y hermanos a cambio de una sentencia reducida.
Resulta que Gloria era la mente maestra detrás de toda la operación. Mónica fue prácticamente criada en este esquema desde adolescente. No justifica lo que hizo, pero ayuda a entender el contexto. Sentí una punzada extraña de empatía por la mujer que casi destruye mi familia. ¿Y qué va a pasar con ellos? Gloria probablemente enfrentará entre 10 y 15 años de prisión. Los hermanos tienen varios años cada uno por sus propios delitos. Y hay más. Encontramos otras 3 familias que fueron víctimas del mismo esquema en los últimos 5 años. Todos están presentando cargos. Esta vez no van a escapar. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de satisfacción y tristeza. Satisfacción por la justicia, tristeza por todas las familias destruidas, por todas las confianzas traicionadas. Esa noche, mientras preparaba la cena con Matías ayudándome a picar verduras y Hugo poniendo la mesa, sentí algo que no había sentido en meses: paz. No era la paz de antes, esa inocencia que viene de no saber que el peligro existe. Era una paz ganada, forjada en el fuego de la traición y el perdón, más fuerte precisamente porque había sido puesta a prueba. «Mamá», dijo Matías mientras revolvía la olla, «he estado pensando en algo. Cuando todo esto termine legalmente, cuando las aguas se calmen, me gustaría que habláramos sobre tu testamento. No porque quiera tu propiedad», se apresuró a aclarar, «sino porque quiero asegurarme de que tus deseos estén claros y protegidos. Que Hugo y yo entendamos exactamente qué quieres que pase con la finca cuando ya no estés. Y quiero que sepas que respetaré cualquier decisión que tomes, incluso si decides donarlo todo a una organización benéfica». La madurez en sus palabras me llenó de orgullo. «Aprecio eso, hijo. Y sí, vamos a tener esa conversación. Pero también quiero que sepas que esta finca no es solo un testamento para después de mi muerte. Es un lugar donde ustedes dos siempre serán bienvenidos en vida, donde sus futuros hijos podrán venir a conocer sus raíces, donde la familia puede reunirse. Pero con una condición: que todos entiendan que la familia no se trata de propiedades ni herencias, sino de amor, respeto y presencia genuina». Hugo alzó su vaso de agua en un brindis. «Por la familia. La verdadera familia». Matías alzó el suyo con ojos brillantes. «Por mamá, la mujer más fuerte que conozco». Y yo alcé el mío, sintiendo las lágrimas correr por mis mejillas. «Por nosotros. Por segundas oportunidades. Por el amor que sobrevive incluso las peores tormentas». 3 semanas después del incidente en el restaurante, recibí una carta. El remitente era del centro de detención donde estaban retenidas las mujeres del caso. Era de Mónica. La abrí con manos temblorosas, sin saber qué esperar. La carta era corta, escrita con letra infantil y llena de palabras mal escritas que revelaban una educación deficiente. «Señora Maribel, no espero que me perdone. No tengo derecho a pedirlo. Pero necesito que sepa que Matías fue el único hombre que traté de proteger. Él realmente me gustaba, y por un momento pensé que podría tener una vida normal con él. Pero mi madre nunca me dejó olvidar quién soy, para qué fui entrenada. Crecí viendo cómo ella hacía esto, cómo manipulaba a hombres buenos, cómo destruía familias. Y me enseñó a hacer lo mismo porque decía que era la única forma en que mujeres como nosotras podíamos sobrevivir en este mundo. Estaba equivocada. Ahora lo veo. Pero el daño ya está hecho. Solo quiero que sepa que su hijo es un buen hombre, aunque yo casi logro destruir esa bondad. Cuídelo. Y por favor, si alguna vez puede, dígale que lo siento». Leí la carta en voz alta a Matías esa noche. Él la escuchó en silencio, y cuando terminé, suspiró profundamente. Parte de mí todavía quiere creer que algo de lo que tuvimos fue real. Pero otra parte, la parte que está sanando, entiende que no puedo aferrarme a esa ilusión. Ella tomó decisiones. Yo tomé decisiones. Y ahora ambos tenemos que vivir con las consecuencias. 3 meses después de aquella noche en la terraza, la finca había recuperado algo que pensé que habíamos perdido para siempre: risas. Matías venía cada fin de semana sin falta, a veces solo para sentarse en el porche conmigo a tomar café y conversar sobre su semana, sus avances en terapia, sus pequeñas victorias contra las deudas que lentamente iba pagando. Hugo seguía siendo la presencia constante, el hijo que nunca se alejó, pero ahora había algo diferente en la dinámica entre los hermanos. Una complicidad que antes no existía, forjada en el fuego de casi perder todo. Me senté con ellos una tarde de domingo,
después de un almuerzo que habíamos preparado juntos, y les propuse algo que había estado considerando durante semanas. Quiero hacer algo con parte de la finca. Algo que le dé propósito a todo lo que pasamos. Ambos me miraron con curiosidad mientras yo desplegaba unos bocetos que había estado haciendo en secreto. Quiero convertir la casita del fondo, esa que querían que yo ocupara como si fuera un lugar de descarte, en un centro de apoyo para personas mayores que están siendo manipuladas o abusadas por sus familias. Un lugar donde puedan venir a recibir asesoría legal gratuita, apoyo emocional, donde encuentren recursos para protegerse. La idea había estado creciendo en mi mente desde el día que Lidia me contó sobre las otras familias víctimas del mismo esquema. Si a mí, con mis hijos y recursos, casi me arrebatan todo, ¿cuántas personas mayores más vulnerables estarían sufriendo en silencio? Matías se quedó mirando los bocetos con expresión emocionada. Mamá, eso es increíble. Podrías ayudar a tantas personas que están pasando exactamente por lo que tú casi pasaste. Hugo asintió con entusiasmo. Yo puedo encargarme de la remodelación. Conozco a varios carpinteros y electricistas que podrían ayudar. Podríamos tenerlo listo en 2 meses. Y yo, dijo Matías con voz decidida, puedo usar mi experiencia en administración para ayudar a manejar el centro. Coordinar voluntarios. Organizar talleres sobre educación financiera y protección legal. Mamá, déjame ser parte de esto. Déjame convertir lo peor que casi hago en algo que ayude a otros. Lo miré a los ojos y vi sinceridad genuina, un deseo real de reparar no solo conmigo sino con el mundo. Por supuesto que puedes ser parte de esto, hijo. Los dos pueden. Este proyecto necesita de toda la familia para funcionar. Esa tarde hicimos planes concretos. Lidia había aceptado ser la directora legal del centro, ofreciendo sus servicios pro bono 2 días a la semana. Una amiga suya, psicóloga especializada en abuso familiar, se ofreció para dar terapia gratuita a quienes lo necesitaran. La noticia se corrió por el pueblo rápidamente, y para mi sorpresa, empezaron a llegar donaciones. Una panadería ofreció proporcionar comida para los talleres, una librería donó materiales educativos, personas mayores que habían sufrido situaciones similares se ofrecieron como voluntarias para acompañar a otros en sus procesos. La remodelación de la casita tomó exactamente 8 semanas. Hugo trabajó incansablemente, transformando ese espacio que había sido pensado para confinarme en un lugar luminoso y acogedor. Paredes pintadas de color crema suave, ventanas grandes que dejaban entrar el sol, una sala amplia con sillas cómodas dispuestas en círculo para las sesiones grupales, una oficina privada para las consultas legales, y una pequeña cocina donde podíamos ofrecer café y bocadillos a los visitantes. Matías se encargó de toda la parte administrativa, creando un sistema de registro, coordinando horarios, diseñando folletos informativos que distribuyó por todo el pueblo y los pueblos cercanos. Ver a mis 2 hijos trabajando juntos en este proyecto me llenaba de una satisfacción que ninguna propiedad, ninguna cuenta bancaria, podría jamás proporcionar. La inauguración del Centro de Apoyo Maribel, como insistieron en llamarlo a pesar de mis protestas, fue un día soleado de junio. Llegaron más de 50 personas, ancianos del pueblo que querían conocer los servicios, familias que habían escuchado sobre nuestra historia, autoridades locales que ofrecieron su respaldo, y medios de comunicación que querían cubrir esta iniciativa. Me paré frente a todos, con mis hijos a cada lado, y sentí un nudo en la garganta cuando intenté hablar. Hace 4 meses, comencé con voz temblorosa, estuve a punto de perder todo lo que había construido en 40 años. No solo mi casa, sino algo mucho más valioso, la confianza en mi propia familia. Pero lo que descubrí en ese proceso es que las crisis nos muestran quiénes somos realmente. Y también nos dan la oportunidad de convertirnos en quienes queremos ser. Miré a Matías, quien tenía lágrimas corriendo por su rostro. Mi hijo cometió errores terribles. Me lastimó de formas que pensé que nunca podría perdonar. Pero eligió hacer el trabajo difícil de cambiar, de enfrentar sus demonios, de crecer. Y hoy está aquí, no solo pidiendo perdón con palabras, sino demostrándolo con acciones. Este centro existe porque mi familia sobrevivió. Pero más importante, existe para que otras familias no tengan que sufrir lo que nosotros sufrimos. Hugo puso su brazo alrededor de mis hombros. Mamá nos enseñó que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en levantarse cada vez que caemos. Y en ayudar a otros a levantarse también. La multitud aplaudió, y vi rostros emocionados,
algunos con sus propias historias de abuso familiar escritas en sus arrugas y miradas cansadas. Los primeros meses del centro fueron intensos pero gratificantes. Cada martes y jueves abríamos nuestras puertas, y llegaban personas mayores con historias que me partían el corazón. Don Roberto, de 82 años, cuyos hijos habían falsificado su firma para vender su casa. Doña Carmen, de 75, cuya nuera la tenía prácticamente prisionera en su propia habitación mientras usaba el resto de la casa. Don Miguel, de 69, quien descubrió que su hijo había estado vaciando su cuenta de pensión durante años. Cada historia era un recordatorio de que mi experiencia no había sido única, de que este tipo de abuso era mucho más común de lo que la sociedad quería admitir. Lidia trabajaba incansablemente en cada caso, a veces logrando resoluciones legales favorables, otras veces al menos dándoles a estas personas herramientas para protegerse. La psicóloga, Patricia, dirigía sesiones grupales donde los participantes compartían sus experiencias y se daban apoyo mutuo. Matías floreció en su rol como coordinador. Descubrí que tenía un don para conectar con las personas mayores, probablemente porque él mismo había sido tanto perpetrador como víctima de manipulación y entendía ambos lados de la ecuación. Organizó talleres sobre señales de advertencia de abuso financiero, como proteger documentos importantes, como tener conversaciones difíciles con hijos adultos sobre dinero y herencias. Ver su pasión y dedicación fue la confirmación más clara de que su cambio era genuino. Una tarde, después de que todos habían ido, lo encontré sentado solo en el centro, mirando las paredes decoradas con fotos de las familias que habíamos ayudado. ¿En qué piensas?, pregunté sentándome a su lado. Él se volvió hacia mí con una sonrisa triste. Pienso lo cerca que estuve de aparecer en una de esas fotos desde el otro lado. Como el hijo abusador, el que manipula, el que lastima. Y pienso en cuánto te debo por darme la oportunidad de redimirme. Tomé su mano entre las mías, sintiendo los callos que había desarrollado por el trabajo físico en la finca. Matías, no me debes nada. El perdón no es una deuda que se paga. Es un regalo que se da libremente. Pero lo que sí quiero que entiendas es que esta segunda oportunidad que tienes no solo es para ti. Es para cada persona que ayudas aquí, cada familia que proteges, cada anciano que encuentra esperanza porque tú decidiste cambiar. Él asintió, limpiándose las lágrimas. Cada martes y jueves, cuando llego aquí y veo a estas personas valientes contando sus historias, me recuerdo a mí mismo lo cerca que estuve de ser el villano de la historia de alguien más. Y eso me mantiene humilde, me mantiene agradecido, me mantiene trabajando cada día para ser mejor. Nos quedamos sentados en silencio compartido, el tipo de silencio cómodo que solo puede existir cuando el perdón genuino ha hecho su trabajo de sanación. Un día llegó al centro una mujer que me recordó a mí misma 30 años atrás. Se llamaba Beatriz, irónicamente, y tenía 63 años. Su historia era diferente a la mía, pero igualmente dolorosa. Su única hija la había convencido de vender su casa para invertir en un negocio que resultó ser fraude. Ahora vivía en una habitación alquilada, con su pensión apenas alcanzándole para sobrevivir, mientras su hija vivía cómodamente con el dinero de la venta. Ya no sé qué hacer, sollozaba mientras Lidia revisaba sus documentos. Es mi única hija. La amo. Pero me quitó todo y ni siquiera responde mis llamadas. Me senté con ella y tomé sus manos temblorosas. Beatriz, escúchame bien. El amor de una madre es infinito, pero eso no significa que tengamos que permitir que nos destruyan. Amar a nuestros hijos también significa enseñarles que las acciones tienen consecuencias. Mi hijo casi me quita todo, y solo cuando enfrentó esas consecuencias fue capaz de cambiar. Los meses siguientes fueron una mezcla de sanación profunda y propósito renovado. El Centro de Apoyo Maribel se había convertido en mucho más que un proyecto. Era un movimiento. Historias de nuestro trabajo comenzaron a circular por los pueblos vecinos, y pronto estábamos recibiendo llamadas de personas a cientos de kilómetros de distancia, preguntando cómo podían replicar el modelo en sus propias comunidades. Lidia, con su experiencia legal y su pasión por la justicia, comenzó a escribir un manual de procedimientos que pudiera ser usado por otros abogados interesados en casos de abuso a personas mayores. Patricia, la psicóloga, desarrolló un programa de talleres que podía ser implementado en cualquier lugar. Y Matías, mi hijo que había estado tan perdido, se convirtió en el portavoz inesperado de la importancia de la responsabilidad familiar. Una tarde de septiembre, casi 6 meses después de aquella terrible noche en la terraza,
Estaba regando las bugambilias del jardín frontal cuando vi un auto desconocido subir por el camino de tierra. Mi primer instinto fue de alarma, un residuo del trauma que aún no había desaparecido completamente, pero me tranquilicé cuando vi que era solo una mujer joven. Bajó del auto con expresión nerviosa, y cuando se acercó, algo en sus rasgos faciales me resultó inquietantemente familiar. «Señora Maribel», preguntó con voz temblorosa. Mi nombre es Sofía. Soy hermana menor de Mónica, de la que usted conoció como Beatriz. Mi cuerpo se tensó automáticamente, pero algo en sus ojos me hizo quedarme quieta, escuchando. Vine a disculparme en nombre de mi familia. Sé que no tengo derecho, sé que probablemente querrá que me vaya, pero necesitaba venir en persona. La invité a sentarse en el porche, preparé té helado con manos que temblaban levemente, y me senté frente a ella esperando escuchar qué tenía que decir. Sofía tenía 24 años, estudiaba enfermería, y había logrado escapar de la influencia de su madre hace 3 años cuando finalmente entendió que lo que su familia hacía no era sobrevivir, como siempre le habían dicho, sino destruir vidas. Crecimos en ese ambiente, explicó con lágrimas en los ojos. Mi madre nos enseñó desde niñas que la gente mayor con propiedades era nuestro objetivo, que debíamos usar cualquier medio necesario para obtener lo que queríamos. Mónica era la favorita porque era bonita y sabía actuar. Mis hermanos eran el músculo cuando se necesitaba intimidación. Y yo era demasiado joven para entender que estaba mal hasta que fue demasiado tarde. Se secó las lágrimas con manos temblorosas. Cuando me enteré de lo que intentaron hacerle, de cómo usted los detuvo, sentí una mezcla de alivio y vergüenza. Alivio porque finalmente alguien había sido lo suficientemente fuerte para detenerlos. Vergüenza porque esa familia es mi sangre. La escuché contar su historia de escape, de cómo había trabajado 3 empleos mientras estudiaba para mantenerse lejos de la influencia de su madre, de cómo había estado en terapia tratando de deshacer años de condicionamiento tóxico. No espero su perdón, dijo finalmente. Solo quería que supiera que no todos en esa familia son monstruos. Algunos de nosotros estamos tratando de ser diferentes. Y quería agradecerle por lo que hizo. Porque al detenerlos, no solo se protegió a usted misma. Rompió el ciclo. Mi madre ya no podrá hacer esto nunca más, y eso significa que no arrastrará a otra generación a este infierno. Sus palabras me conmovieron profundamente. Le ofrecí no solo mi perdón, sino también ayuda. Si necesitas apoyo para terminar tu carrera, si necesitas referencias para trabajo, si alguna vez necesitas simplemente a alguien que entienda de dónde vienes, mi puerta está abierta. Sofía lloró en mis brazos como la hija que nunca tuve, y entendí que la sanación a veces viene de los lugares más inesperados. Hugo se casó en octubre con una mujer maravillosa llamada Ana que había conocido en la ferretería donde compraba materiales para el centro. La boda fue en la finca, bajo los árboles que yo había plantado décadas atrás, con flores del jardín que había cultivado con mis propias manos. Matías fue el padrino, y verlos juntos, abrazados, riendo, sin rastro de la tensión que había existido entre ellos, me llenó de una felicidad tan profunda que pensé que mi corazón explotaría. Durante el baile, Matías me sacó a la pista y mientras girábamos lentamente bajo las luces colgadas entre los árboles, me susurró al oído: «Gracias por no rendirte conmigo, mamá. Gracias por ver en mí al hombre que podía ser, incluso cuando yo solo veía al monstruo en el que me estaba convirtiendo». Apoyé mi cabeza en su hombro, sintiendo lágrimas de gratitud rodar por mis mejillas. «Siempre fuiste ese hombre, hijo. Solo necesitabas encontrar el camino de regreso a ti mismo». El centro continuó creciendo. Para finales del año, habíamos ayudado a más de 80 familias. Algunos casos terminaron en reconciliación y sanación, como el mío con Matías. Otros terminaron en separaciones necesarias y órdenes de protección. Pero en cada caso, las personas mayores recuperaron algo fundamental: su dignidad, su voz, su derecho a ser tratados con respeto. Lidia presentó nuestro trabajo en una conferencia nacional sobre derechos de personas mayores, y pronto estábamos recibiendo solicitudes de otras organizaciones que querían aprender de nuestro modelo. Matías fue invitado a hablar en universidades sobre su experiencia, convirtiéndose en un ejemplo vivo de que las personas pueden cambiar cuando se comprometen genuinamente con ese cambio. Una noche, sentada sola en el porche después de un día particularmente emotivo en el centro, reflexioné sobre todo el camino recorrido.
Desde aquella mañana terrible cuando Matías entró a mi casa con Beatriz y su familia, declarando que yo ya no era la dueña de mi propia vida, hasta este momento de paz y propósito. Pensé en la mujer que fui, la viuda joven y asustada que no sabía cómo iba a sobrevivir. La madre trabajadora que construyó un imperio con manos agrietadas y espalda doblada. La mujer traicionada que casi pierde todo a manos de su propio hijo. Y finalmente, la mujer que ahora era, alguien que había convertido su dolor en propósito, su casi pérdida en ganancia para otros, su trauma en transformación. Saqué mi diario, ese cuaderno viejo donde había estado escribiendo mis pensamientos durante estos meses intensos, y escribí la última entrada. Hoy entendí algo fundamental. La verdadera riqueza nunca estuvo en esta finca, aunque la amo con cada fibra de mi ser. La verdadera riqueza estuvo siempre en la capacidad de levantarme cada vez que la vida me tumbaba. En la fortaleza para perdonar sin olvidar, para amar sin ser tonta, para confiar nuevamente sin ser ingenua. Matías me enseñó que el amor de madre significa a veces decir no, establecer límites, dejar que enfrenten las consecuencias de sus acciones. Hugo me recordó que la lealtad silenciosa vale más que 1000 promesas vacías. Y todas esas personas mayores que vienen al centro cada semana me muestran que nunca es tarde para reclamar tu dignidad, para pedir ayuda, para empezar de nuevo. Cerré el diario justo cuando escuché el auto de Matías subiendo por el camino. No era día de centro, no había ninguna razón para que viniera, excepto que ahora venía simplemente porque quería pasar tiempo conmigo. Se sentó a mi lado con 2 tazas de chocolate caliente, mi favorito. ¿En qué piensas, mamá?, preguntó. Lo miré, a este hijo que había estado perdido y ahora estaba encontrado, y sonreí. Pienso en que la mujer que entró a aquel restaurante hace 6 meses fue víctima de una trampa. Pero la mujer que salió de ahí era inavalable. Y la mujer que está sentada aquí ahora contigo es libre. Verdaderamente libre. Matías asintió, mirando los campos iluminados por la luna. Y yo pienso en que el hombre que entró a ese restaurante estaba ciego por la codicia y la manipulación. Pero el que salió había perdido todo lo que creía importante, solo para descubrir que nunca lo había tenido realmente. Y el hombre sentado aquí contigo ahora finalmente sabe lo que significa familia. Nos quedamos sentados en silencio compartido, tomando chocolate caliente, escuchando los sonidos de la noche en la finca, grillos cantando, el viento susurrando entre los árboles, el ocasional mugido de las vacas en la distancia. Paz. No la paz de la ignorancia, sino la paz ganada a través del fuego de la prueba y el trabajo duro de la sanación. Mi teléfono vibró con un mensaje de Lidia. Maribel, tengo noticias. 3 pueblos más quieren abrir centros como el nuestro. Tu historia está cambiando vidas más allá de lo que imaginaste. Le mostré el mensaje a Matías, quien sonrió con orgullo genuino. ¿Ves, mamá? Lo que casi te quitaron terminó multiplicándose de formas que ellos nunca podrían haber destruido. Tenía razón. La finca seguía siendo mía, más protegida legalmente que nunca. Pero más importante, mi propósito se había expandido mucho más allá de estas tierras. Al final, Matías y su familia de manipuladores no lograron robarme mi hogar. Pero sin proponérselo, me dieron algo invaluable, la oportunidad de usar mi historia para proteger a otros, la claridad para ver qué relaciones valían la pena preservar, y la sabiduría para entender que la verdadera fortaleza no está en nunca caer, sino en cómo te levantas después. Me recosté en mi silla, sintiendo el peso satisfactorio del cansancio de un día bien vivido, rodeada del amor que importa, protegiendo el legado que construí no solo para mí sino para todos aquellos que necesitan saber que nunca es tarde para defenderse, para sanar, para comenzar de nuevo. La finca seguía siendo mía. Pero más importante, yo seguía siendo mía. Y nadie, nunca más, me quitaría eso.